Muy buenos días a todos. Queremos darles la más cordial bienvenida a esta conferencia de prensa en línea que hemos titulado México se enfrenta a COVID-19 en medio de emergencia nacional por obesidad y diabetes. Me permitiré hacer algunas indicaciones para el desarrollo de esta conferencia de prensa. Les vamos a pedir de la manera más atenta si pueden silenciar sus micrófonos de tal forma que esto facilite la forma en que se están escuchando los ponentes. Asimismo, me gustaría mencionarles el orden en que se llevarán a cabo las presentaciones. Nos estará acompañando Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor, Magaña, investigadora de salud alimentaria en el Poder del Consumidor. Posteriormente hablará el doctor Abelardo Ávila, investigador de nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Después seguirá Ana Larrañaga, coordinadora de la coalición Contrapeso, y finalmente cerrará las intervenciones Katia García. Al final de las intervenciones abriremos la sesión a preguntas y respuestas, por lo cual les vamos a pedir a los medios de comunicación que en el chat, que ustedes lo van a encontrar en la parte inferior de esta llamada, puedan irse anotando con su nombre, el medio y su correo electrónico. Les pedimos por favor no olvidar el correo electrónico porque de esta forma podemos hacerles llegar los materiales que estaremos viendo en esta conferencia de prensa. Asimismo, les haremos también llegar el enlace de esta conferencia que estamos grabando para que puedan consultarla posteriormente. Les damos la más cordial bienvenida y dejo la palabra a Alejandro Calvillo. Muy buenos días. Les agradecemos mucho la presencia. Estamos en un momento muy especial. Estamos viviendo algo que no habíamos vivido, creo que ninguno de los que estamos escuchando esta conferencia. La Organización Panamericana de la Salud nos está diciendo algo muy cercano a lo que ya el doctor López-Gatell había advertido, de que esta situación va a ayudar, esta situación va a provocar que tengamos que tomar medidas restrictivas a nuestra forma habitual de vivir, no por un mes, no por 2 meses. Están hablando de que esto posiblemente se pueda extender hasta julio y agosto de este año. Y es una estimación, no sabemos qué va a pasar, si incluso en estos países donde están tomando medidas muy coercitivas para la movilización ciudadana, si al relajarlas va a venir otra vez la epidemia. Pero bueno, estamos hablando de muchos meses. Queremos aplaudir la medida que se tomó el día de ayer a través de un decreto presidencial de establecer una protección especial sobre las personas mayores y sobre las personas que sufren de enfermedades crónicas no transmisibles. Aquí es donde nosotros queremos reflexionar sobre la vulnerabilidad de la población mexicana, informar de manera especial. No es de extrañar que las primeras 5 muertes que se presentan en el país sean de personas, 4 de ellas con diabetes y 1 con hipertensión. Hay una alta vulnerabilidad de la población mexicana frente a esta pandemia, porque ya venimos viviendo una emergencia epidemiológica de obesidad y diabetes que nos hace muy vulnerables al COVID-19. La principal causa de estas enfermedades, ¿sí?, es el cambio en la dieta de los mexicanos, y esto es la razón por cual la Alianza por la Salud Alimentaria estamos haciendo esta conferencia de prensa. Hay datos que la población no conoce del todo, ¿sí?, pero la obesidad en este país está causando cientos de miles de muertes cada año. Paulina Magaña va a dar los datos para que ustedes los tengan, pero también nada más decirles que el consumo de bebidas azucaradas en nuestro país se estima está relacionada con 40,000 muertes
al año. Esta cantidad de muertes en nuestro país asociadas al consumo de bebidas azucaradas es más de todas las muertes que ha provocado el COVID-19 en todo el mundo hasta este momento. Esto no quiere decir que no hay que actuar contra el COVID-19, hay que actuar, pero no hemos actuado frente a todas estas muertes generadas por la obesidad y este deterioro de nuestra alimentación por la comida chatarra y el alto consumo de bebidas azucaradas que impacta en los más pobres de manera especial. Quisiera poner, si es posible, no la tengo aquí, pero van a ver ustedes la primera lámina de una presentación, ¿no? Que tiene que ver con por qué no hemos enfrentado estas epidemias, estas emergencias epidemiológicas de obesidad y diabetes, que son un caldo de cultivo para el COVID-19. Vivimos estas emergencias epidemiológicas. Sin embargo, no hemos desarrollado desde hace muchos años las políticas que se han recomendado. Y no las hemos desarrollado porque hay una oposición de intereses económicos muy poderosos de empresas como Nestlé, Coca-Cola, PepsiCo, FEMSA, Unilever, Danone, todas estas empresas que no dan la cara, sino que utilizan principalmente estas, si vemos la primera lámina, que utilizan eh, estas asociaciones empresariales como CONCAMIN y el Consejo Coordinador Empresarial. Sistemáticamente han bloqueado las políticas contra la obesidad, ¿no? Y se están aprovechando en este momento del COVID para pedir que se posponga la primera política de fondo para enfrentar esta epidemia, que es, en nuestro caso de una asociación de consumidores, es la única herramienta que permite a los consumidores tener información para tener una mejor alimentación y no tener la mala alimentación que nos lleva a estas muertes, a estas enfermedades, a las cuales ahora se suma el riesgo de adquirir el COVID-19. Eh, Tenemos que ir adelante con estas políticas, enfrentar el COVID, pero al mismo tiempo enfrentar estas emergencias epidemiológicas que tenemos ya declaradas de obesidad y diabetes. Estamos haciendo un llamado al gobierno de ir adelante en el combate al COVID-19, pero también ir adelante de una vez por todas en las políticas de combate a las epidemias de obesidad y diabetes. Denunciamos a las grandes corporaciones que ya mencioné, y a estas asociaciones empresariales que les sirven, como CONCAMIN, el Consejo Coordinador Empresarial, y que les sirven para bloquear las políticas. Ellos están aprovechando esta emergencia, ¿no? Para bloquear una vez más las políticas dirigidas a combatir la obesidad y la diabetes. Repetimos, respaldamos el decreto presidencial para extremar los cuidados a la población más vulnerable de nuestro país y pedimos que no se utilice, ¿sí?, el COVID por parte de las empresas para tratar de bloquear estas políticas. Pedimos y recomendamos a la población tener un mayor cuidado en consumir alimentos mínimamente procesados, en, no, en consumir alimentos no procesados. Es la recomendación fortalecer su salud y su sistema inmunológico a través del consumo de alimentos frescos. Quisiera dar la palabra ahora a nuestra compañera Paulina Magaña para que nos dé un poco el contexto en el cual el COVID se está presentando en nuestro país. Sí, bueno, buenos días. Gracias, Alejandro. Les voy a compartir la presentación para poder seguir estos datos. Bueno, como ya se mencionó en la introducción, existe un riesgo particular para el caso de México ante esta gran pandemia. Y bueno, les presentaré algunos datos que suman pues este riesgo a las complicaciones para el caso de COVID-19.
En el caso de las enfermedades crónicas, que se ha visto que es uno de los mayores riesgos o que son algunas de los padecimientos que han tenido las personas que han fallecido por esta causa, pues vamos a recordar algunos de estos datos y por qué esta emergencia también de sobrepeso, obesidad y diabetes en nuestro país. Y bueno, en estos datos encontramos que el sobrepeso y la obesidad se presenta en 1 de cada 3 niños y en 7 de cada 10 adultos, sumando cerca de 96 millones de mexicanos que padecen esta condición. Sin embargo, no es la única condición que coexiste en nuestro país, sino pues al tener estos índices de sobrepeso, obesidad, la diabetes, pues también es una enfermedad que prevalece en casi 8.6 millones de las personas en México. Más adelante voy a presentar cómo ha estado evolucionando esta enfermedad a lo largo de los años en México. Y bueno, cabe mencionar que el 80% de estos casos de diabetes se debe al tema de sobrepeso, obesidad. Entonces, y bueno, también la causa de las principales causas de muerte en el país, en donde en el 2016 fallecieron casi cerca de 106,000 personas a causa de esta condición. Pero no es la única condición, sino la población mexicana también suma algunos otros factores de riesgo, como es la hipertensión, como son las enfermedades del corazón. Y bueno, en el caso de la hipertensión, 15 millones de mexicanos padecen esta condición, pero es muy importante pues destacar sobre todo porque también es una de las poblaciones que más riesgo tienen en esta pandemia mundial, es la población de adultos mayores. Entonces es donde más se suman estas comorbilidades y la hipertensión aumenta y la diabetes también conforme aumenta la edad. El 26% de las personas mayores de 70 años padecen esta condición de hipertensión. Y bueno, para ver cómo ha evolucionado estas enfermedades en nuestro país, vemos los años desde el 2006. Teníamos una condición de diabetes. Es muy importante señalar que son todas aquellas personas que han sido diagnosticadas previamente por un médico, pero recordemos que también hay muchas personas que pueden no saber que tienen la enfermedad y que pueden también vivir con esta condición. Entonces, en el 2006, 7% de la población padecía diabetes y así ha ido aumentando 2012, 2018, hasta tener una cifra actualmente del 10.3 de por ciento de los mexicanos que padecen, en este caso, diabetes, con 8.6 millones de personas con diabetes. Sin embargo, como les digo, hay muchas personas que no están diagnosticadas. Fue el caso en el 2016 cuando se hizo un estudio de estas personas que no habían sido diagnosticadas y suman aproximadamente un 4% más de lo que se establece como diagnóstico previo, que son alrededor de 3 millones de mexicanos más que padecen esta condición. En el caso de la hipertensión, pues vemos que también a lo largo del tiempo y desde el 2006 ha sumado casos. En este momento estamos en una prevalencia de 18.4, pero aclarando que el grupo de edad pues, más vulnerable a esta condición son los adultos mayores. Así 15.2 millones de mexicanos padecen esta condición. Y bueno, en el caso de las enfermedades crónicas y cómo han ido apareciendo, bueno, cada vez sumamos casos nuevos, no nada más es los que ya tenemos con un diagnóstico, como les decía, se van sumando y desde el 2000 hasta el 2018 vemos que esta curva pues ha venido creciendo tanto para la diabetes como para la hipertensión y algunas otras enfermedades crónicas. Es así como cae dentro de las primeras causas de muerte de nuestro país y bueno, las muertes atribuidas a obesidad que vienen por parte de, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, ciertos tipos de cáncer asociados a la obesidad y a una mala alimentación, suman más de 200,000 muertes por año. Si hacemos una cuenta, podríamos decir que mueren 23 mexicanos por hora. Todo esto atribuido al padecimiento de sobrepeso, obesidad. Sin embargo, pues cabe mencionar también que dentro de estos muertes atribuidas a sobrepeso, obesidad, varias de estas están dadas por por el alto consumo de bebidas azucaradas que tenemos en nuestro país, casi alrededor del 19%, como ya mencionaba Alejandro, pues se deben al consumo de estas bebidas azucaradas. Y bueno, de esas más de 200,000 muertes por año derivadas del sobrepeso, obesidad, casi la mitad son por diabetes. Entonces, más de 100,000 personas al año mueren por diabetes y por estos factores asociados a las enfermedades crónicas.
Si posicionamos a México como causa de muerte en el caso de la diabetes y lo comparamos con otros países que están pues pasando por esta grave pandemia y uno de los que han tenido más casos de muerte y que se ha complicado más las intervenciones, pues vemos que México ocupa el lugar número 12 por la muerte en diabetes, en donde casi 89 personas por cada 100,000 habitantes están muriendo por esta condición. Estos son datos del 2017 y si los comparamos con otros países que atraviesan por estas dificultades en la pandemia, como Estados Unidos, Italia, China o España, vemos que pues el número de muertes por diabetes es mucho menor que en el caso de México. Entonces esto pone a México como uno de los países con mayor riesgo de pues poderse complicar el tema del COVID-19 por padecer estas enfermedades crónicas como es la diabetes. Entonces ya viéndolo pues en un mapa a nivel mundial, México está de color rojo por esta alta mortalidad, en el caso es el lugar número 12 de muerte por diabetes en el mundo, pues vemos que China, España, Italia están como pues catalogados como un menor una menor tasa de muerte por diabetes. Entonces, esto confiere un mayor riesgo para el caso de México. Y bueno, estas son las 5 defunciones que hasta ahorita se han mencionado por parte de la Secretaría de Salud y 4 de ellas tenían, pues padecían diabetes y sumados con otros factores de riesgo como la hipertensión. En este caso, pues a los datos del día de ayer de la conferencia de prensa de la Secretaría de Salud, el 60% que ya sumaba con esta nueva causa de muerte que fue la mujer de 61 años que falleció el día de ayer, sumarían el 80% ha padecido la diabetes, el 60% hipertensión y también se suman otras comorbilidades como insuficiencia renal crónica y la obesidad. Entonces, todas estas han sido causas relacionadas con enfermedades crónicas. Y bueno, así México se pone como una población más vulnerable por la alta prevalencia de enfermedades crónicas como es la obesidad y la diabetes. Y bueno, la letalidad del COVID se ha puesto como entre el 4 y el 5% de la letalidad en todo el mundo. Sin embargo, pues México suma este factor de riesgo y esta emergencia por enfermedades crónicas. Una de las causas por la cual México atraviesa por esta grave emergencia, pues es el tipo de alimentos que estamos consumiendo, los productos que consumimos, posicionando a México como uno de los principales consumidores de productos ultraprocesados en toda América Latina y el cuarto en todo el mundo. Entonces, pues crecientemente ha venido este consumo de alimentos ultraprocesados que derivan pues también de una buena parte de la falta de información que tenemos sobre los productos o los etiquetados que no han sido claros hasta este momento. Y bueno, datos de la Organización Panamericana de la Salud con respecto al consumo energético que tenemos los mexicanos, derivan principalmente de los refrescos en un 21%, la energía que consumimos deriva de los refrescos, pero también de otras categorías como pasteles y postres y algunos snacks dulces y salados. Si bien también ha habido pues algunos otros datos por parte de la ENSANUD 2018 sobre estas categorías de alimentos, vemos que estas categorías pues son consumidas prácticamente por todos los grupos de edad. Incluso los niños de 1 a 4 años, el 80% de estos niños, 83%, pues ya están consumiendo estas bebidas y así suman algunas otras categorías como botanas, dulces, postres, también los cereales dulces, por ejemplo, que son algo muy utilizado para el desayuno, y pues posiciona a México pues con este alto consumo de alimentos ultraprocesados y la relación con las enfermedades crónicas, sumado ahora a una pandemia mundial que pues que complica todas estas condiciones de salud. Y bueno, esos serían algunos datos de por qué México está pues ante este panorama. Y bueno, no sé, vamos a pasar con el doctor Abelardo, que nos hablará un poco de la relación de estas enfermedades crónicas y esta pandemia. Nada más para detallar un poco, el doctor Abelardo es investigador del Instituto Nacional de Ciencias y Nutrición
Salvador Subirán, y pues él nos hablará sobre el panorama epidemiológico en el que nos encontramos. Adelante, doctora Abelardo. Digamos, ya con la información que se acaba de dar, es claro que México es un país altamente vulnerable, debemos estar conscientes de eso. También algo que puede ser tranquilizador en medio de esta situación es el excelente manejo epidemiológico que se ha hecho hasta el momento de la epidemia. Y este buen manejo se ha dado, no obstante, una serie de presiones de grupos ligados a intereses empresariales para forzar a que el gobierno tome una serie de medidas que serían muy desaconsejables desde el punto de vista epidemiológico. Entonces, un primer elemento es sí estar conscientes de que estamos en una situación de máxima vulnerabilidad por las características del daño metabólico de nuestra población a consecuencia de la mala nutrición, de la obesidad, la alta prevalencia de diabetes y síndrome metabólico, pero también estar conscientes de que hay un manejo muy adecuado que se está evidenciando ya que hay tendencias que no se han salido de control. Y aunque no se salgan de control, lamentablemente vamos a tener, como ya lo hemos estado viendo en estos días, un número importante de fallecimientos. Pero no es casual de que los 5 fallecimientos que se han producido hasta la fecha estén asociados al síndrome metabólico. Y esto va a ser un patrón que vamos a seguir observando, que dentro de algunos meses, al final de esta etapa epidémica, vamos a poder analizar y vamos a comprobar todo lo que ya se venía advirtiendo, de que la mala alimentación en la que nos hemos involucrado como país, que hemos permitido que se extienda en todas las clases sociales de la población, y especialmente en la población en edades tempranas, que ha sido excepcionalmente vulnerable a la publicidad y a la difusión mercantil de estos alimentos. Vamos a ver entonces, cuando analicemos esta información, que mucho de la mortalidad va a estar asociada a esta situación. Llama mucho la atención, por decirlo menos, más bien indigna, que en el inicio de esta epidemia, cuando empezamos a ver todo lo que venía, en medio de esa angustia de información y de mensajes a veces no suficientemente claros, la CONCAMIN haya planteado que una de las medidas importantes a tomar es posponer o suspender o postergar la aplicación de la norma de etiquetado. Realmente esto es indignante, por decirlo lo menos. Vamos a pagar las consecuencias de no haber hecho esto antes. Pudimos haber hecho algo muy importante desde hace tiempo. De hecho, hace casi 30 años, el doctor Adolfo Chávez organizó una conferencia internacional donde asistió el director general de la OPS, el secretario de Salud de México y muchos funcionarios de alto nivel para analizar el problema que se venía. Y ahí recuerdo la ponencia del doctor Chávez que decía: esto dentro de algunos años nos va a llevar a un desastre epidemiológico. Y cuando nos demos cuenta que no hemos actuado, quizás sea demasiado tarde. Yo creo que todavía no es demasiado tarde, pero estamos a punto de que sea demasiado tarde, sobre todo si se aceptan esas presiones para seguir postergando la toma de decisiones que son indispensables para detener la epidemia de obesidad y de daño metabólico a la población mexicana. Queda muy claro que el principal riesgo de mortalidad por coronavirus
que por cierto no es un virus de alta letalidad, salvo en las personas que tienen alguna condición de patología agregada o de inmunodeficiencia, y ese es el caso, lamentablemente, como ya se acaba de presentar, de muchos millones de mexicanos que están padeciendo síndrome metabólico justamente por estas prácticas de mala alimentación. No deberíamos de postergar y de aceptar ese tipo de chantajes, de decir, como estamos en emergencia, ahorita posterguemos la aplicación del etiquetado. El etiquetado lo debimos de haber puesto cuando menos desde 2008, que hubo una oportunidad, hubo iniciativas, estuvieron los estudios técnicos para hacerlo y fueron bloqueados. Si entonces hubiéramos podido actuar, hubiéramos evitado millones de casos de diabetes. Yo recuerdo también en ese año, en el 2018, ahí en una reunión donde estuvo también Alejandro Calvillo, que le señalamos al responsable de la política empresarial con respecto a la regulación de alimentos, la Red con México, cuando él expresó su negativa total a que el gobierno regulara cualquier práctica comercial, expresé, a mí lo que me da tristeza es que, aún siendo consciente de que esto que estás haciendo va a causar cientos de miles de muertes cada año, pues sigas empeñado en seguir bloqueando toda regulación con respecto a la venta y a la publicidad de estos alimentos. Y en aquel entonces la mortalidad era relativamente baja, pero ya lo veníamos venir con cálculos epidemiológicos de que iba a pasar lo que está pasando en este momento, 250,000 muertes anuales, y en el caso, y eso también lo advertíamos, ese era uno de los escenarios muy previsibles, de que una epidemia con las características que tiene ahorita la epidemia por COVID-19 se afectaría especialmente a la población con diabetes, con obesidad. Entonces, es necesario que no se caiga o no se admita, no se acepte este tipo de argumentos de con esta tragedia que vamos a vivir se esté utilizando para seguir manteniendo esas políticas que tanto nos han causado en daño a la salud. Por otra parte, y con esto finalizo, creo que en estos momentos es muy necesario plantear una situación de unidad, de tener muy claro qué es lo más importante, ¿no? En este momento lo más importante es enfrentar la epidemia acatando todas las disposiciones que el buen manejo sanitario de esta epidemia lo está haciendo la Secretaría de Salud. Entonces, yo invitaría a que en esta reflexión obtengamos como lección central de que tenemos que preocuparnos a fondo por la salud de la población, tanto reconstruyendo nuestro sistema de salud, que también los mismos intereses de privatización de los servicios de salud destruyó, como lograr recuperar para toda la población la buena nutrición que forma parte de nuestra cultura alimentaria milenaria. Creo que esos serían los mensajes centrales en este momento y bueno, pues todos a mantener la unidad, la disciplina social, la solidaridad, la protección a nuestros adultos mayores, las medidas de aislamiento, las medidas de etiqueta respiratoria. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. A continuación, damos la palabra a Ana Larrañaga. Ella es coordinadora de Contrapeso y nos platicará un poco sobre la interferencia de la industria en las políticas de salud alimentaria. Adelante, Ana.
Hola, buenos días a todos y a todas. Espero que me escuchen y me vean. Bueno, en efecto, como ya mencionaba el doctor Abelardo y bueno, quienes me antecedieron en la palabra, esta epidemia sabemos cómo está afectando de manera desproporcionada, ¿no?, a ciertos grupos de la población que definitivamente son más vulnerables, y es por esto que hablar de conflicto de interés y de cómo no aplicar estas medidas que ya han sido recomendadas desde muchos años antes y que, como bien mencionaba el doctor Abelardo, estas medidas no son algo que se debe hacer de manera emergente. Realmente lo que estamos viendo actualmente es la conjugación de dos epidemias diferentes, la epidemia que ya teníamos desde hace mucho tiempo de sobrepeso, obesidad y todas las enfermedades crónicas que están relacionadas, con una epidemia emergente, que en este caso es COVID-19, pero que no hay que dejar de tener en cuenta que nuevos casos, nuevos brotes de diferentes tipos de virus pueden surgir a lo largo del tiempo, y el hecho de que tengamos una población con esta carga de enfermedades crónicas definitivamente nos deja en una situación de mayor riesgo, y eso es un hecho que tenemos que enfrentar, y eso es también motivo importante por el cual tenemos que ver a la obesidad y a estas enfermedades como realmente eso, como enfermedades, porque muchas veces la obesidad la seguimos viendo simplemente como un tema estético o como un tema, pues está pasada de peso en la población y no tiene mayor implicación. Hoy vemos, y con las cifras que ya nos mostró Paulina el día de hoy, como sí tiene estas implicaciones porque estamos conjugando diferentes enfermedades. Entonces, bueno, únicamente para, no quiero repasar todo lo que han dicho, pero sí es importante centrarnos en los grupos de mayor vulnerabilidad, que definitivamente incluye a las personas con cualquier tipo de diabetes y sus complicaciones, que lo hacen pues hacen mucho más difícil al control de la diabetes. ¿No? Podemos tener picos de hiperglucemia, las personas necesitan mayores dosis de insulina o mayores dosis del hipoglucemiante que hayan recibido de parte de su médico. Eso también puede suponer una mayor carga económica para estas familias, ¿no? Si están lidiando con una enfermedad que es recurrente, así como personas con enfermedades pulmonares crónicas y cualquier persona que tenga un sistema inmunológico deprimido, ¿no? Esto incluye personas que están pasando por un tratamiento de cáncer, personas que tienen cualquier inmunodeficiencia, ya sea adquirida o primaria, ¿no?, que nacieron con una inmunodeficiencia, y las condiciones de edad, embarazo, ¿no? Entonces, bueno, esto me lo voy a saltar porque ya se mencionó, ya hablamos de cómo los casos que hemos visto en México hasta ahora definitivamente responden a lo que la evidencia nos ha dicho, ¿no?, que es personas que viven con estas enfermedades van a ser más vulnerables. Y esto no significa que el resto de la población seamos inmunes y no tengamos que tomar esas mismas precauciones, pero sí significa que México se encuentra en una posición desaventajada, y esto no es motivo para causar pánico, sino motivo para actuar y para reforzar las políticas que debimos haber implementado desde hace mucho tiempo. Entonces, rápidamente, otro par de factores que también nos colocan en una situación de mayor vulnerabilidad es sin duda el acceso o la falta de acceso que muchos mexicanos y mexicanas tienen a una alimentación saludable. Sabemos que un cuerpo con desnutrición tiene pues mayores dificultades para enfrentar una enfermedad ¿no? Que es nueva, ¿no?, en comparación con el organismo de una persona que está correctamente o que tiene un estado de nutrición óptimo. Entonces, por esto es que rescato un poco, este es el panorama que reporta la ENSANUD 2018 sobre inseguridad alimentaria, tanto en el entorno rural como urbano. Y bueno, esto nos deja ver que un porcentaje
importante de la población que se encuentra en inseguridad alimentaria, seguramente podría ser otro porcentaje importante de la población que también sea más vulnerable. Y algo que es importante decir, y solo me voy a regresar a esta brevemente, porque todas estas condiciones que ustedes pueden ver en pantalla, cualquier tipo de diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, pulmonares, embarazo, ser mayor de 65 años, tener cáncer, tener cualquier inmunodeficiencia, todas estas cosas, recuerden que también no son excluyentes. Una misma persona, una misma familia probablemente tiene una gama de estas diferentes patologías o puede tenerlas, y además tener una falta de acceso o haber tenido en el pasado de manera, ¿no?, como sistemática, falta de acceso a alimentos saludables, ¿no? Entonces, todas estas complicaciones o situaciones que nos hacen más vulnerables se conjugan y hacen una sinergia. Y bueno, la otra situación que también es importante considerar en México cuando hablamos de grupos vulnerables es sin duda el acceso al agua, que por eso hemos dicho siempre desde las organizaciones que formamos parte de la Alianza que es fundamental la garantía de este derecho. Hoy cobra una importancia también especial. ¿Por qué? Porque el impacto de esta enfermedad puede ser considerablemente mayor en las zonas que han sido marginadas, en las zonas en las que no hay suficiente acceso al agua y por ende pues las medidas de higiene que han sido recomendadas por la Secretaría de Salud pueden ser difíciles de implementar. Esto no es un caso hipotético, este es el caso de muchas comunidades en México, por ejemplo, en Chiapas, ¿no?, en donde el acceso al agua es difícil para muchos grupos y particularmente para grupos indígenas. Y esto también tiene mucho que ver con el comportamiento o con las posibilidades que sí han tenido las industrias y desde luego con conflicto de interés, porque por lo menos en Chiapas sabemos como muy identificado que hay comunidades en donde el acceso al agua es escaso, sin embargo se otorgan beneficios a industrias que embotellan refrescos, ¿no? Entonces aquí estamos viendo de nuevo cómo se conjuga no solamente el hecho de que la gente pueda beber más bebidas azucaradas que agua, sino también el agua para el saneamiento y para la prevención de estas enfermedades que son emergentes. Y desde luego, pues, la pobreza y los hacinamientos y las condiciones que evitan que se cumplan estas recomendaciones, ¿no? En las zonas más vulneradas, las personas tienen menos espacio para este distanciamiento social que nos recomienda la Secretaría de Salud. Dadas estas circunstancias, dado este entorno que tenemos en México y que no es nuevo, es que las declaraciones en este caso con Camín, pero las declaraciones en general de la industria de alimentos y bebidas que se oponen de manera muy enérgica a la implementación de políticas que ya están en una etapa muy avanzada, como es el caso del etiquetado, ¿no?, que ya pasó por todo un proceso legislativo de validación también de institutos como la CNDH, como CIPINA, ¿no? Querer detenerlo en esta etapa del proceso, que lo único que falta es su publicación, habla muy mal del comportamiento de esta industria, pero habla de manera muy poco ética en la forma en la que se enfrentan y cómo aprovechan esta situación de emergencia epidemiológica para posicionar un interés que claramente es comercial. Actualmente lo están enmarcando como si esto fuera un tema para proteger la inversión por el desgaste económico, por el impacto económico que puede sufrir México ante esta emergencia, ¿no?, ante el COVID-19. Sin embargo, no deja de ser un hecho que las enfermedades infecciosas van a seguir haciendo sinergia con las enfermedades no transmisibles. Y en este momento, debilitar cualquier política para la prevención o el control de la obesidad y de cualquiera de las enfermedades no transmisibles sería un error. Lo que tenemos que hacer ahora más que nunca es pensar en un escenario en el que debemos reforzar estas políticas de prevención, no solamente sabemos que el resultado de estas políticas de prevención no va a ser
en el inmediato. Pero esta es una manera de proteger a nuestra población ante futuros escenarios en los que definitivamente la curva de enfermedades crónicas no va a descender si no actuamos el día de hoy. Entonces es una declaración que desaprobamos, una declaración irresponsable ante el contexto epidemiológico que tenemos en México. Y otra cosa que sí es importante decir es que, vamos, esta oposición al etiquetado no es lo único que hemos visto de parte de CONCAMIN y otros agrupaciones de la industria, como el Consejo Coordinador Empresarial, como CONMéxico, sino que también se oponen con mucha fuerza a la implementación de cualquier otra medida que pueda tocar sus intereses. Entonces, no estamos hablando únicamente de que estas industrias se oponen hoy al etiquetado, sino que históricamente también ¿no? se han manifestado en contra, por ejemplo, de los impuestos especiales a bebidas azucaradas, que han demostrado un gran potencial para disminuir este consumo entre la población. Y como ya de nuevo nos mostró Paulina, el consumo de estos productos es el principal motor que ha detonado la obesidad en México y en América Latina. Se han manifestado en contra, por ejemplo, de regular la publicidad que se dirige a niños y niñas, la publicidad de estos productos ultraprocesados que no son saludables. Entonces, no es un comportamiento aislado lo que estamos viendo. Definitivamente no es algo que estas cámaras de la industria les haya surgido como una idea innovadora de rescate de la economía. Lo que están haciendo es realmente aprovechar cualquier oportunidad que se les pueda presentar enfrente para tratar de frenar una política y los argumentos que han dado a lo largo de todo este proceso han sido también muy emergentes, ¿no? Desde que esto era una iniciativa que se estaba discutiendo en la Cámara de Diputados, durante las mesas de discusión de la norma, durante el periodo de consulta pública y ahora ante un brote de una enfermedad infecciosa, ¿no? Todas estas han sido etapas del proceso que estas cámaras de la industria han tratado de minar. Lo han hecho de manera muy, muy enérgica y es que desde luego tienen pues los medios económicos para poder posicionar sus temas. Pero esto, a lo que queremos llegar es que esto es un llamado permanente a que en las políticas, no solo emergentes, sino las políticas de Estado que se tuvieron que haber tomado en sexenios pasados y que hoy se está tratando de avanzar, tienen que ir siempre orientados a proteger el interés público, el bien poblacional y no los intereses privados, en este caso de la industria de alimentos y bebidas, porque definitivamente estamos viendo cómo la consecuencia de no haber actuado antes contra las enfermedades crónicas la podremos vivir con mucha fuerza el día de hoy ante una situación epidemiológica de contagio, ¿no? Entonces, nuestro llamado es definitivamente que además de externar y de llevar a cabo todas las medidas preventivas y de concentrarse en los grupos más vulnerables, ¿no? El Estado mexicano debe continuar con la implementación de medidas que debían a México desde hace mucho tiempo, y las industrias, la forma en la que pueden colaborar, si quieren colaborar a la prevención, pues es a dejar de oponerse a que se implementen estas medidas preventivas y proteger a sus trabajadores más vulnerables, ¿no? Como ya se mencionaba desde que han empezado todas estas conferencias de prensa diaria. Entonces, bueno, esto es por nuestra parte, ¿no? Nuestro llamado. Y pues pasaría la palabra a Katia, ¿no? Muchas gracias por su atención. Hola, perdón, tuve un problema
con la red, pero bueno, ya estamos aquí de nuevo. Nada más, muchísimas gracias, Ana, por la intervención. Solamente recordarles que si quieren hacer alguna pregunta para el final de esta conferencia, se anoten a través del chat, pongan su nombre, el medio del que están representando, y pues ahí se les irá pasando la, perdón, se irá pasando la voz a cada uno de ustedes. Bueno, pues yo soy Katia García, muchísimas gracias por acompañarnos todavía aquí. Yo soy coordinadora de salud alimentaria de Poder del Consumidor y nada más para finalizar, digamos, esta conferencia, yo voy a platicar o voy a hablarles un poco sobre las recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones generales que se están dando ante esta pandemia y que estamos viviendo el día de hoy de COVID-19, ¿no? Entonces, pues la principal recomendación que nos ha hecho el sector salud al respecto es el distanciamiento social. Y pues sí, por supuesto que esto es una de las medidas más efectivas para evitar el contagio de este virus. Sin embargo, pues la realidad es que en un contexto como el mexicano en el que estamos viviendo, esta recomendación pues no es igual, ¿no? No todas las personas tienen ese privilegio como nosotros mismos estamos ahora conectados a través de nuestras computadoras en nuestros hogares, llevando a cabo esta conferencia, ¿no? También, por el otro lado, hay otras personas que día a día tienen que ir a trabajar, ¿no? Porque es su modo de subsistencia. Entonces, esto nos da un panorama, pues, complicado, ¿no? Y ante esto, y pues las altas prevalencias de obesidad y diabetes y sobre todo pues también personas o adultos mayores que son los que están también afuera de sus hogares para ganarse la vida, ¿no? Para evitar caer en esta ya alta inseguridad alimentaria que se vive en el país, ¿no? Entonces, además de esto, pues aquí podemos ver algunos datos de Coneval, ¿no? De cuántos somos 52.4 millones de mexicanos en situación de pobreza. Casi, ¿no? La mitad de la población está viviendo en condiciones de pobreza y esto pues se suma, ¿no? A esta realidad, a este contexto en el que estamos viviendo día a día en México y pues esto no puede dejarse de lado, ¿no? Ante esta pandemia de COVID en México, ¿no? Como pues hay que adaptarnos a la realidad y ir pues tratando también de que esto no tenga un impacto negativo, ¿no? Entonces, esta condición de pobreza, pues justo también como comentaba Ana hace un momento, ¿no? Solamente 19.8% de la población tiene acceso a los servicios básicos de la vivienda. Esto incluye el acceso a agua potable. Entonces, la otra recomendación que se ha insistido y que seguiremos insistiendo, por supuesto, es el lavado de manos. Pero si en una casa no se cuenta con agua potable, pues eso dificulta la situación. Y otra de las cuestiones, pues que hacen este panorama un poco más complicado en el caso de México es la cuestión de la economía informal, ¿no? Entonces, la economía informal generó 22 de cada 100 pesos del PIB en nuestro país. Esto nos habla de que pues está habiendo un gran porcentaje de la población que tiene que recurrir a trabajos en el sector informal y pues por eso es que están saliendo de sus hogares para pues poder tener un ingreso, ¿no? Que pueda ayudarlos a sobrellevar esta emergencia sanitaria que estamos viviendo en el país. Y finalmente, pues voy a presentar a ustedes una infografía que realizamos como parte de la Alianza por la Salud Alimentaria. Voy a ponerla un poco más amplia para que se pueda ver de mejor forma. Denme un segundo. Ok. Entonces, esto es parte de un decálogo también que nosotros realizamos como recomendaciones generales. Importante decir que no son las únicas recomendaciones, ¿no? Esto son algunas recomendaciones que nosotros consideramos importantes en materia de salud, de alimentación, para prevenir,
pues una enfermedad todavía mayor o que se complique la situación que estamos viviendo ante el COVID-19 en México, ¿no? Entonces, la primera recomendación que hacemos es que se consuma comida de verdad y se eviten los productos ultraprocesados. Ahora que estamos en nuestros hogares, o las personas que podemos estar en nuestros hogares, pues tenemos la oportunidad también de preparar alimentos, ¿no? Entonces es el momento también para, pues, elaborar platillos en familia y pues dejar de lado estos alimentos ultraprocesados, ¿no? Estas compras de pánico que se estuvieron realizando, ¿no? O que se siguen realizando, pues están llenando los carritos de supermercado con puros comida chatarra y bebidas azucaradas que al final de cuentas pues no está pues apoyando, ¿no? a su nutrición y a su salud. Y sin embargo, pues necesitamos, aquí entraría la segunda recomendación, comprar alimentos locales, ¿no? Dirigirnos a estos pequeños y medianos puestos, ¿no? O sea, pequeñas empresas o mercados locales, ¿no? Que están muy cerca de nuestros hogares para no tener que estar desplazándonos largas distancias, ¿no? Y de esta forma, pues estamos apoyando a estas otras personas de la economía informal que tienen que salir de sus casas para subsistir. Entonces, pues también se están haciendo ya diversas estrategias en incluso mercados o en línea, ¿no? Ya que te llevan a tu hogar directamente los productos que tú necesites, ¿no? Entonces, de esta manera, apoyamos este sector de la economía que está y que necesita seguir trabajando, y no estamos apoyando o comprando en estos supermercados que la verdad es que ellos tienen pues los recursos suficientes para poder salir adelante tras esta pandemia de COVID-19, y además pues estos supermercados se abastecen de grandes empresas transnacionales de alimentos y bebidas, que sobre todo pues son alimentos y bebidas ultraprocesados. La tercera recomendación tiene que ver con evitar las bebidas azucaradas. ¿Y pues por qué? Porque como vimos, esto también se relaciona ya con un incremento, con un consumo excesivo de azúcares añadidos que pues están incrementando el riesgo de que nosotros tengamos sobrepeso, obesidad y a la larga diabetes. Pero también en el caso de las bebidas, una cuestión muy importante es evitar también el consumo de agua embotellada, ¿no? Ante estas compras de pánico se llevan muchísimas botellas, pues botellas pequeñas, ¿no? de agua, cuando la realidad o lo recomendable es, pues, si van a recurrir a esto, que no es lo que nosotros siempre hemos dicho, y por eso la insistencia de que se tengan bebederos, ¿no? Espacios públicos y en los hogares, sobre todo, pues poder tener acceso a algún filtro, ¿no? Para no recurrir a estas botellas de agua. Y bueno, ya en última instancia, ¿no? Pues que no sean los de tamaño pequeño, sino que sean ya garrafones grandes para evitar el desperdicio y ver por nuestro planeta también. La cuarta recomendación es comprar 1 o 2 paquetes de cada alimento básico. Con esto nos referimos a sopa, arroz, frijoles, lenteja, ¿no? Que son pues una de las cuestiones básicas que necesitamos tener en nuestras despensas, pero tampoco es indispensable que tengamos kilos y kilos de estos productos, ¿no? Con que tengamos 1 o 2 y nuestra familia es pequeña, con eso podemos salir adelante en esta temporada o esta cuarentena. La quinta recomendación es consumir frutas y verduras de manera abundante, ¿no? Las frutas, las verduras, las leguminosas, los cereales integrales, estos son los alimentos que van a formar una dieta saludable y nutritiva que nos van a ayudar a tener un sistema inmune o a fortalecer nuestro sistema inmune para que pues de esta manera tengamos las defensas necesarias, ¿no? Para poder combatir o que no tengamos COVID-19. Muy importante también aclarar, no únicamente con esta medida, consumiendo alimentos saludables, se va a evitar el contagio de este virus, ¿no? Necesitamos tener este panorama integral y seguir las recomendaciones sanitarias, pero sí de manera necesaria es que nuestro cuerpo esté preparado, que reciba las vitaminas, minerales que necesitamos para tener un sistema inmune que nos va a proteger en este momento y a largo plazo de adquirir este COVID-19 o cualquier otro virus o enfermedad. La sexta recomendación es comer alimentos de origen animal con moderación, ¿no? Podemos también
recurrir al uso de proteína vegetal, como las leguminosas, y en el caso de, incluso también de carnes y de frutas, de verduras, si no queremos salir tan constantemente o no se recomienda salir constantemente de nuestros hogares, podemos guardar un poco, reservar un poco, congelarlo y lo demás se puede seguir consumiendo de manera fresca, ¿no? Para que esto vayamos sacando poco a poco y nos vaya durando durante esta cuarentena. La séptima recomendación es no olvidarnos de las tortillas y de preferencia que sea de maíz nixtamalizado, ¿no? Podemos ir a la tortillería más cercana de nuestra colonia, comprar un par de kilos de estas tortillas y también se puede congelar o refrigerar las tortillas para que nos duren un poco más. También un tip importante o que puede ayudarnos es que compremos también masa, ¿no? Masa nixtamalizada y de esta forma, si tenemos antojo de alguna otra cosa, podemos preparar quesadillas, tlacoyos, sopes, asados al comal y pues eso también es una de las maneras para seguir teniendo alimentos saludables en nuestros hogares. También pues no podemos olvidarnos del azúcar y del aceite, sabemos que pues para preparar algunos alimentos pues es necesario, pero con moderación y pues tampoco llegar al exceso, ¿no? Y sobre todo pues el asunto es importante no consumir azúcar o aceite en los alimentos ultraprocesados, pero ya que si nosotros vamos a prepararlo, pues utilizar cantidades moderadas para poder llevar a cabo preparar nuestros alimentos. Y ya casi para terminar, pues obviamente estamos en nuestros hogares, estamos pues ante una situación distinta y pues de manera común podemos llegar a tener antojos, ¿no? Entonces, pues es importante que atendamos estos antojos, pero no recurramos a productos de comida rápida o alimentos ya congelados, de estos que ya están listos para preparar, ¿no? Que estos contienen cantidades muy excesivas de azúcares, grasas y sal, y pues es importante que recurramos a botanas saludables, semillas, fruta picada, verdura rallada, etcétera, ¿no? Y ya para terminar, pues podemos, sobre todo es la cuestión de los niños, ¿no? Estamos, si en nuestra familia o en nuestros hogares tenemos a un niño o una niña con nosotros, de por sí es complicada la situación, ¿no? De que ya mantenerlos al interior de nuestros hogares, ellos son muy activos, pero si les damos todavía más azúcar a través de estos productos, pues los niños van a tener todavía pues mucha más actividad, mucha más energía, van a estar con una hiperactividad y pues no vamos a tener la forma de controlarlos. Entonces, por un lado es evitar darles azúcares a los niños y de la otra manera, pues también entretenerlos con otro tipo de actividades, no únicamente las electrónicas, para que ellos puedan seguir manteniendo su actividad física al interior de sus hogares, mantenerse activos y pues evitar que lleguen también a un aburrimiento constante, ¿no? Al interior de sus hogares. Y ya para finalizar, de manera muy importante, ¿no? Las personas que tienen diabetes, hipertensión, obesidad, alguna enfermedad crónica, es muy importante que mantengan o que sigan todas estas recomendaciones de manera general, las recomendaciones sanitarias generales. También, pero de manera particular en esta población es necesario que sigan las recomendaciones de sus médicos, pero también que tengan y que se aseguren de tener el medicamento suficiente, ¿no? Que sigan tomando sus medicamentos y que se aseguren de tener el medicamento para al menos un mes, ¿no? Un mes o más de ser posible en sus hogares para que no haya o no dejen de consumir este medicamento y pongan en riesgo, ¿no? En el caso de las personas con diabetes, que de pronto vayan a tener pues una subida de glucosa, ¿no? Y eso pues puede agravar su situación, hacerlos salir de sus hogares, ¿no? Entonces, lo que preferimos hay que tener mucha pues delicadeza es en que ellos puedan estar al interior de sus hogares, no estar expuestos y que puedan tener asegurados sus medicamentos. Pues de esta forma estamos terminando con las presentaciones y mis compañeras van a dar continuidad a la sesión de preguntas. Muchas gracias.